Bienvenidos a todos a este panel sobre el impacto económico de esta nueva crisis COVID-19 que, como platicábamos con el maestro Ramón antes de empezar, es una palabra que a nadie se nos va a olvidar, que lo dice bien el tema de la plática, el impacto económico, es decir, después de todo lo que es la crisis sanitaria, vendrá una crisis económica y de no tratarse bien puede organizarse una crisis social bastante aguda. Entonces le quiero dar la bienvenida al maestro Ramón Lecuona. Si hablaras, ¿qué lo puede definir? La experiencia es la palabra que definiría a don Ramón, ampliamente reconocido por su análisis en materia de panorama económico, temas monetarios y banca central para México y América Latina. Ramón es miembro de diversas asociaciones profesionales como National Association of Business Económicas, entre otras. Es profesor invitado en distintos países y destacado autor y consultor empresarial. Fue director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac en México y actualmente funge como asesor y miembro del Consejo de Administración en diversas instituciones y empresas. Bienvenido, Ramón. Es un gusto tenerte aquí y es un gusto escucharte y que nos des tus puntos de vista sobre qué esperar y pues cómo intentar salvar y surfear bien esta ola. Gracias, Eduardo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues la idea era hacer una presentación de unos 20, 25 minutos y después lo que me encantaría es recibir las preguntas de ustedes y tratar de elaborar un poco sobre eso, ¿no? Entonces, quizá lo primero que pensé que sería útil es darles un poco, ubicarnos a nivel global, de qué tamaño es esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Y ubicar allá México en ese mapa global un poco para tomar la dimensión de qué magnitud es el problema que estamos enfrentando. Quizá algunos cuantos datos les quisiera dar para empezar a hablar de esto. Justo hace un par de semanas, el Fondo Monetario Internacional publicó la revisión al Outlook Mundial que hace, donde hace las proyecciones de crecimiento para la economía del mundo y la desglosa por países. Y ese es quizá un buen indicador para empezar a plantear de qué tamaño es el impacto que se espera para el resto del año, ¿no? En el outlook del Fondo Monetario está viendo una caída de 3% para el PIB de la economía mundial. Si lo baja uno a nivel de país, está esperando 5.9 de caída para México, para Estados Unidos, 6.2 para Canadá y 6.6 para México, 5.2% para toda América Latina, 8% en España y 9.1% en Italia. O sea, estas son caídas dramáticas en el PIB y digamos que son las cifras para empezar a hablar, ¿no? Porque obviamente estos pronósticos se hicieron con los datos de los primeros meses del año y la verdad es que todavía cuesta muchísimo trabajo poder hacer proyecciones en las que uno pueda sentir tranquilo de que tiene cierto margen de exactitud, ¿no? Justo hoy, entre ayer y hoy salieron los datos de cómo se comportó la economía en diferentes partes del mundo durante el primer trimestre. Y la verdad, los datos vienen pésimos, ¿no? Estados Unidos cayó 4.8 el primer trimestre. En 6 semanas hay 30 millones de personas que quedaron desempleadas y que están pidiendo, haciendo trámites para seguro de desempleo. Imagínense, 30 millones de desempleados en 6 semanas, ¿sí? Y una caída de 4.8% del PIB en el primer trimestre. España cayó 5.2%. Y México también salió el dato. El dato de México fue 2.4. Fue menos fuerte de lo que se registró en los países desarrollados, pero acuérdense que aquí la crisis entró con un cierto rezago en el tiempo. Entonces, el impacto en México lo vamos a poder empezar a ver cuando los otros ya están entrando y dando la vuelta, nosotros estamos entrando en la calle, hay un desfase en el tiempo, ¿no? Entonces, por lo pronto, los datos del primer trimestre se ven feos, ¿no? Y fíjense, salió también el estimado del Banco Central Europeo,
de cómo ve el impacto para el resto del año en la zona euro. Nada más para dar una idea del nivel de incertidumbre y dificultad que hay para hacer proyecciones, el rango que dio para la caída del PIB de la zona euro es entre 5 y 12%, ¿no? Entonces, con este dato, viniendo de una institución con la calidad profesional y el staff tan de primera que hay ahí, imagínense ustedes el rango y la incertidumbre para que la proyección para el resto del año, cuando ya tienes el primer trimestre, te den un rango entre 5 y 12%, ¿no? Entonces, les decía yo, y doy esto nada más como un panorama para ubicar el tamaño del problema, y ya de ahí me aterrizo en el caso de México, pero yo creo que sí vale la pena que dimensionemos esto, ¿no? Porque son cifras de veras tremendas, ¿no? O sea, imagínense 30 millones de desempleados en Estados Unidos en 6 semanas, ¿no? Más lo que se acumule en los próximos días. Bueno, como les dije, la proyección para México del Fondo Monetario es 6.6. Hay muchas otras proyecciones de muchas instituciones. El rango que traen las proyecciones para México, las más optimistas tienen 5%, las más optimistas, las más pesimistas andan en el umbral del 10%, ¿no? Hay ahí todo un espectro, lo cual quiere decir es un golpe muy fuerte para la economía, y para ponérselos en proporción de qué significa 6 o 7% de caída del PIB en un año, pues les recuerdo, en 1995, en la crisis de Tequila, el PIB se cayó 6% en 1995, ¿sí? Y luego en 2009, con la crisis financiera global, el PIB se cayó 6,5%. ¿Sí? O sea, no necesariamente tenemos que ser tan grandes como para tener una idea. Ya ha pasado algo como esto, ¿sí? El 6.5 de 2009, yo creo que a la mayoría de los que están conectados les tocó, quizás el de 95, que también fue tremendo, les habrá tocado. Entonces, sí estamos hablando de que, digamos, la proyección del piso, digamos, de lo que podría ser el impacto en México, es lo que vivimos en el 2009, ¿no? Y de ahí para arriba podría ser, ¿cómo se llama? Peor. Un poco vamos a tratar de definir qué es lo que podría determinar que fuera peor o menos malo el impacto, ¿no? Pero por allí anda, como para empezar a ubicar dónde está este tema, pues con los datos más serios que hay a nivel global económico, ¿no? Para no andar aquí ni con amarillismos ni con optimismos exagerados. Entonces sí, porque luego veo unas cosas ahí que de plano sin ton ni son, pero esto es, hay una gran incertidumbre a cómo va a continuar esto, y el tema se ve de feo para peor, ¿no? Es un poco para que lo podamos poner en proporción. Bueno, dicho esto, hay varias cosas que creo que vale la pena también tomar en cuenta, ¿no? Específicamente para el caso de México, pero digamos en general. Uno, este golpe hay que verlo, en el agregado es importante dimensionarlo, pero es muy importante también bajarlo por sector y por zona geográfica, ¿no? Porque también hay una gran variabilidad de impacto, ¿no? Tanto de impacto inicial como va a ser después el tema de salida, ¿no? Y déjenme citar dos casos que podrían parecer extremos. Hay cierta presión para que la industria automotriz pueda reabrirse, ¿sí? Y nos podamos vincular en el suministro de autopartes y demás con los Estados Unidos, ¿no? Es decir, ahorita que estamos aquí en el confinamiento, bueno, pues en este momento hay esta presión para que podamos enchufarnos, porque somos una parte muy importante. Las cadenas de agregación de valor en esta industria en Norteamérica están muy integradas, y hay presión para que esta industria pueda echarse a andar lo antes posible, ¿no? Y déjenme irme ahora al otro extremo, en una industria que a ustedes les toca mucho, que es, por ejemplo, el tema del turismo, ¿no? Donde ahí el proceso seguramente va a ser bastante más largo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí dependemos mucho de cómo se levanten las restricciones sanitarias en los países de donde se origina el turismo, cómo estén las cosas acá para que la gente pueda moverse, ¿no? Y es, digamos, y además es una industria donde
pues es una decisión del consumidor de un tipo muy distinto a la que pasa, por ejemplo, en la de bienes de consumo duradero, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque una de las cosas que creo que es muy importante es que las propuestas de gestión de la crisis tengan el componente sectorial y local, ¿no? Y no tratar de andar buscando recetas únicas, porque creo que es el camino a no resolver nada y a perderse en discusiones muy estériles, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo por todo el mundo, porque además estas cosas que discutimos en México pues son las mismas, ¿no? Empiezan por todo el mundo. Si uno ve la discusión aquí en Estados Unidos o ves la de España, pues unos dicen una cosa, otros, unos representan unos intereses, otros. Los análisis son muy diversos, como ya dijimos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que la gestión de esto lleve un componente local y sectorial, ¿sí? Para que esto tenga avisos de ir haciendo propuestas que puedan ser productivas, razonables y que terminen en realmente ayudando a mover las cosas, ¿no? Bueno, y una de cuando me pidieron hacer esta presentación, una de las cosas que me pidieron es analizar, por ejemplo, la propuesta de la circular del Banco de México para inyectar liquidez al sistema como una de las medidas importantes para enfrentar el problema, esto a nivel, digamos, nacional. Y me pareció que además de lo del Banco de México sería igual útil que pudiéramos hacer un repaso de lo que hay, digamos, en la caja de herramientas, ¿no? Tanto por parte del gobierno federal como por parte del Banco de México. Y me gustaría incluir también esta iniciativa que hubo en los últimos días del BID y el Consejo Mexicano de Negocios sobre un esquema de factoring inverso que provocó ahí cierta también discusión política, pero que creo que vale la pena mencionarlo porque es un instrumento que puede ser útil y que vale la pena tener en mente, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, aquí el problema, fíjense, el problema fundamental que tiene esta crisis, a diferencia de la que tuvimos, por ejemplo, en 2009, es que la crisis en 2009 empezó por el lado financiero. Fue una crisis financiera que se trasladó después a la economía real, a la economía productiva. Aquí es muy diferente porque aquí el problema es que el choque vino primero por el lado de la economía real, es decir, la crisis sanitaria obligó a romper cadenas de producción, ¿sí? Y porque en la crisis financiera tú resuelves el problema de reactivar las empresas resolviendo el problema financiero, ¿no? Aquí el tema es que eso no resuelves resolviendo el problema financiero, aquí tienes que resolver el problema sanitario. Y si no resuelves el problema sanitario, entonces no puedes hacer nada más. Sí, esto es algo que tenemos que tener bien entendido, caray, porque si no la discusión se extravía, ¿no? Entonces queremos poner en marcha mecanismos como los que pusimos en otras crisis cuando el problema era financiero o era de demanda agregada, ¿no? No, aquí el origen del problema es un choque de oferta provocado por un impacto, un choque sanitario. Y mientras ese choque sanitario no esté resuelto, ¿sí? Entonces no hay manera de poder reactivar la economía, ni con apoyo financiero, ni con programas fiscales, ni con programas de demanda agregada. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y esto nos lleva a un tema que también creo que vale mucho para analizar esto, poner en el esquema, ¿no? Sí, aquí hay como dos cosas que tenemos que tener en mente para la estrategia. Uno, mientras el tema sanitario se resuelve, que es la condición sine qua non para poder pensar en cualquier otra cosa, pues lo que las empresas tienen que tener como prioridad, pues es su resiliencia. O sea, ¿cómo sobrevivo a lo que dure esto? ¿No? O sea, primer tema, o sea, antes de decir ¿y cómo le voy a hacer para crecer? Pues no, a ver, la primera cosa que tenemos que plantearnos es escenarios A, B, C, ¿no? De cómo voy a hacer para poder sobrevivir este tiempo bajo el agua, ¿no? Que es muy importante, porque aquí vuelvo y déjenme insistir en esto, no hay forma, no hay programa de política pública que pueda reactivar nada mientras no se resuelva el tema sanitario, ¿sí?
Porque pues si sacamos al reactivar implica sacar a la gente a la calle y entonces el riesgo es que esto se expanda y se tome otras magnitudes, ¿no? Entonces, es el primer tema, ¿sí? Aquí esta crisis empieza por allí. ¿Y cuál es el riesgo, no? Creo que lo decías tú muy bien mientras platicamos antes de empezar esto. Aquí el riesgo es que este choque de oferta, este choque en las empresas que viene por el lado sanitario, si no está bien gestionada la fase esta de supervivencia mientras esto se resuelve, se pueda convertir en el sepulcro para muchas empresas, ¿no? Porque si esta parte de la gestión de la emergencia sanitaria no está bien resuelta, pues cuando esta termina, pues puede haber empresas que ya no tengan forma de salir porque el problema se pasó de ser un problema de liquidez a ser un problema de solvencia, ¿no? Entonces ahí yo creo que es algo que hay que tener muy en mente en la gestión, tanto por el lado de las empresas como por el lado de la política pública, por los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, pues quisiera un poco ir entonces a esto que me habían pedido, que es repasar el kit de herramientas que tenemos a la vista en México por ahora, en esta etapa de crisis sanitaria, ¿no? Porque aquí la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuánto va a durar esta crisis? Pues no sabemos, ese es el problema. ¿Cuándo va a venir la reapertura? ¿No? No sabemos. La reapertura va a poder ser por zonas, por sectores, gradual, qué tan rápida, no sabemos. Está empezando a haber experiencias en algunos lugares de reapertura, en algunos lugares lo han hecho de manera más generalizada, en otros están empezando a abrir por ciertas industrias, de lo más esencial a lo menos esencial, y vamos a ver cómo les va. Y la ventaja que tenemos nosotros que empezamos atrás es que hay que estar muy al pendiente viendo qué pasa para aprender de lo que se hace bien y no cometer errores y sí aprovechar los aprendizajes de lo que está pasando. Aquí en Estados Unidos está habiendo una discusión enorme porque, por ejemplo, Georgia fue el primer estado que abrió y están empezando a tener problemas, ¿no? Y hoy justamente un epidemiólogo hablaba sobre el caso de la apertura en Georgia y decía, bueno, lo único bueno que podemos decir ahora es que le vamos a dar enseñanzas a los demás estados de la Unión, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que estar todos muy al pendiente de ver qué está pasando en los lugares donde se está empezando a hacer procesos de apertura. Y vuelvo aquí, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena también verlo con una óptica sectorial, ¿no? Cómo se está gestionando el tema de la industria automotriz, pero cómo se está gestionando el del turismo y cómo el de los restaurantes y cómo, porque ahí podemos aprender muchas cosas que están pasando todos los días por todo el mundo, ¿no? Entonces sería la otra cosa que yo les diría que es muy importante que estemos todos al pendiente siguiéndole la pista a esto con muchísimo detalle, porque cuando nos toca empezar a abrir, pues hay que empezar a tomar decisiones muy rápido, ¿no? Mientras tanto, pues la resiliencia no queda de otra, ir planeando muy bien con escenarios A, B, C, D, cómo le voy a hacer para sobrevivir esto, ¿no? Bueno, el kit de herramientas, que era lo que decíamos aquí, vi como tres cosas, tres grupos, digamos, tres que me gustaría plantearles a ustedes. Uno, lo que está haciendo el gobierno federal, con todos los programas estos que tienen este corte social, digamos. Luego está lo de Banco de México, que tiene un enfoque, digamos, más macro, más agregado. Y luego el tema del mecanismo de factoring inverso que el BID y el Consejo Mexicano de Negocios están planteando, ¿no? Entonces, bueno, ¿el gobierno qué tiene? Y me voy a centrar más en el tema de lo que va directamente a las empresas, ¿no? Bueno, el gobierno lo que ha dicho y lo que está haciendo es fortaleciendo los programas estos sociales de repartir subsidios con diferentes criterios, ¿no? A los ninis, a los estudiantes, a los adultos mayores, a los discapacitados, etcétera. Eso da, digamos, un núcleo grande, digamos, de recursos que se dispersan con criterios sociales y que ha venido ocurriendo ya a lo largo de los meses que lleva el nuevo gobierno. Para las empresas, ¿qué hay? Dos cosas. Los créditos estos a la palabra, el esquema de créditos a la palabra que pusieron ya en marcha ayer o antier, y que son a través del IMSS, son créditos de hasta 25,000 pesos
que por eso digo, hay que ubicar para dónde va cada cosa, ¿no? Y a quién le sirve cada cosa. Pues dices, oye, pues estos créditos de 25,000 pesos para empresas medianas, pues son absolutamente, digo, nada que ver, ¿no? Realmente pues, son créditos útiles para micros, muy chiquitas, de estas que tienen 1, 2, 3 empleados, ¿no? Claro. Que tienen además niveles de productividad de ingreso muy bajos, ¿no? Pues ahí, sí, estos negocitos chiquititos, ¿no? Bueno, y luego tienen otro programa que le llaman, creo que de tandas del bienestar, que también son créditos, pero lo mismo. Pero fíjense la diferencia. Estos de las tandas para el bienestar, son para informales, porque los del IMSS pues son para empresas que están dadas de alta en el IMSS, que no han despedido empleados. Entonces, bueno, hay todo esa, digamos, le van a inyectar, según los datos que pude ver, hasta 50,000 millones de pesos, mitad y mitad, pero pues van a este segmento de negocios chiquititos, micros, ya sean formales o informales, pero estamos hablando de micros. O sea, realmente hasta ahí queda el apoyo en términos financieros, ¿no? Entonces, eso es lo que hay por el lado del gobierno federal. Y lo demás, pues es garantizar este nivel, digamos, de consumo muy básico en los sectores de más bajos ingresos, que han dado, digamos, en los últimos meses, pues han dado cierta protección, digamos, al consumo más básico, de básicamente alimentos, y que pues ciertamente ha tenido, digamos, un impacto social y que va a tener en este momento de contención un valor importante, ¿no? Porque el hecho de poder tener a no sé cuántos millones hay allá de beneficiados de este programa, debe haber 20 millones de gentes que están recibiendo algún tipo de subsidio, en estos momentos, pues en términos de contención y de, digamos, algo es un factor importante. Pero, digamos, de lo que se ve en la parte del gobierno federal, la verdad es que no encuentro nada que nos pueda de veras llevar a, ¿cómo se llama?, a visualizar un apoyo a empresas, pues ya más conformadas, ¿no?, que facturen chiquitas, que aunque facturen 1 o 2 millones de pesos al año, pues, ¿qué le va a servir un crédito de 25,000 pesos, ¿no? Una empresa que tenga 10 empleados con un salario promedio de, no se metan en lo que quieran, 10, 15 mil pesos al mes, pues 25,000 pesos no le sirven de nada. Entonces, por el lado del gobierno federal, todo el apoyo está muy concentrado en los segmentos de más bajos ingresos, tanto por el lado de los subsidios como por el lado de los apoyos financieros a los negocios, ¿no? Y entonces sí me voy a lo del Banco de México, que ahí es otro, por supuesto, es otro nivel. Bueno, básicamente lo que el Banco de México planteó en la circular del día 21 es lo siguiente, es inyección de liquidez al sistema financiero, ¿no? Básicamente. Porque como dije, el problema de estos meses, semanas, de vivir con los negocios prácticamente parados y con obligaciones financieras por otro lado, pues van a generar ciertamente grandes problemas de liquidez a las empresas, y donde esto no esté bien manejado, pues puede acabar generando problemas de solvencia, ¿no? Entonces, la idea de la circular del Banco de México es inyectar liquidez al sistema. Ahora, el tema es que este esquema es útil para empresas que ya están vinculadas al sector financiero. Sí, para empresas medianas y pequeñas, pero que ya trabajan con el sector financiero, porque toda la idea de este esquema del Banco de México, y me voy a concentrar en los 2 renglones que tienen que ver con pymes, ¿no?, donde esperan que haya hasta 350,000 millones de pesos para financiamiento a pymes. Pero ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, a ver, pues esto es, el Banco de México pone la facilidad a disposición del sector financiero, y el sector financiero tiene que ir a recoger esos fondos al Banco de México, ¿sí?, para utilizarlos a través de su chamba normal, de sus canales de operación con las pymes, tiene que utilizarlos para poder financiar a las empresas, ¿sí? Ese es el tema. ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona esto? El Banco de México tiene 2 modalidades para poderle inyectar estos recursos al sistema financiero. Hay 250,000 millones de pesos donde los bancos pueden ir y sacar de su activo bonos de deuda pública mexicana de largo plazo, y los pueden llevar al Banco de México como garantía,
Y esos bonos que le quitan liquidez al sistema financiero, que están ahí en el activo, pero que no son líquidos, entonces esos bonos se van en garantía al Banco de México y el Banco de México les da cash para que con ese cash los bancos puedan financiar pymes, ¿no? Ahora, ahí hay que entender que la limitación de esto es que tiene que ser una pyme que ya esté trabajando con un banco, ¿sí? Y que esa pyme vaya con su banco y pueda negociar, ¿cómo se llama? Reestructuras o pueda negociar programas de alivio financiero, etcétera, ¿sí? Pero ahí va a depender de qué, va a depender de la conexión que ya tenga el banco con las pymes, ¿no? Va a ser muy difícil, yo pienso, que en estas etapas tan complicadas, pues los bancos puedan encontrar nuevos clientes que puedan hacer uso de estas facilidades, ¿no? El otro cajón que abrió el Banco de México para pymes tiene que ver con el mismo mecanismo, pero dejándolos dar en garantía bonos de deuda corporativa, ¿no? Entonces, lo mismo, si un banco tiene en el activo bonos corporativos de buena calidad, hay restricciones para la calidad de los bonos, entonces pone en garantía esos títulos de deuda privada y el Banco de México le da recursos por el equivalente a la tasa interbancaria. O sea, se los van a dar a costo muy razonable para que los bancos puedan a su vez regresarlos al sistema. Ahora, para que esto funcione, pues va a depender mucho de que haya empresas que estén capacitadas para recoger esos fondos y del interés de los bancos en fortalecer el trabajo con las pymes en estos momentos, ¿no? Sí, es un mecanismo que ya se vuelve más de mercado, ¿no? Se vuelve de mercado, totalmente. Entonces, pues es algo que es bueno tenerlo, pero no es algo que uno pensaría lleva un subsidio implícito, ni que va a ser fácil que circule, pues porque obviamente los bancos van a tener que cuidar la calidad del crédito que están otorgando, ¿no? Porque además ese crédito va a llevar como garantía parte de su activo, ¿ok? Entonces, es muy importante tener eso en mente. Y los otros renglones las otras medidas que tiene el Banco de México en la circular del día 21, pues todas van en el mismo sentido, ¿no? Están en el tema de inyectarle liquidez a los bancos. Por ejemplo, empezó ya un esquema ayer empezó un esquema de permuta de deuda. Entonces, lo mismo, el Banco de México abrió una facilidad para que bancos que tienen títulos de largo plazo del gobierno a 10, 20 o 30 años, los puedan cambiar por títulos del mismo gobierno, pero de corto plazo, que son muy líquidos, ¿no? De esa manera se aseguran de que ningún banco vaya a tener problemas de liquidez y que en este momento es muy importante, ¿no? Bueno, la suma de todos estos cajones que tiene allí el Banco de México es hasta 750,000 millones de pesos, de los cuales 350,000 podrían llegar a pymes, pero ya dije bajo qué circunstancias, ¿no? O sea, no es nada automático que vaya a fluir así inmediatamente. Y ciertamente es para pymes que ya están vinculadas al sistema financiero. Tenemos que acordarnos que la proporción de pymes mexicanas que tienen crédito con los bancos pues es relativamente restringido, ¿sí? El último dato que vi, pues 76% de las pymes no tienen créditos con bancos, ¿sí? Aquí ya sabemos que son proveedores, los principales financiadores de estas empresas. Entonces, es muy bueno tener esta facilidad en el Banco de México, es magnífico, pero digamos que el impacto es para otro segmento muy distinto al que tiene el gobierno, ¿no? Que es hasta abajo, pero es para el 24% de las empresas que ya están conectadas vía crediticia al sistema financiero, ¿no? Entonces, fíjense, estamos por un lado en la caja de herramientas del gobierno, viéndonos hasta abajo, formales e informales, chiquititos, y luego nos estamos yendo a la cuarta parte de las pymes que están conectadas ya crediticiamente al sistema bancario, ¿no? Bueno, y el otro tema que sí quise mencionarles es del factoring inverso, que fue motivo de grandes discusiones en los medios, que como si no tuviéramos nada mejor en qué ocuparnos, ¿no? Que fue una iniciativa del BID y el Consejo Mexicano de Negocios.
Esto lo que es simplemente es lo siguiente. El BID ofreció poner un fondo de 3,000 millones de dólares, revolvente, este es un fondo revolvente, para hacer descuento de facturas de proveedores de grandes empresas. De hecho, en México ya hubo una experiencia muy buena con este tema del factoring inverso. De hecho, fuimos pioneros en México en esto. Nafin operó durante muchos años un programa que se llamó de cadenas productivas y que luego quedó ahí como arrumbado, pero fue muy importante. Lo echó a andar, si no me falla la memoria, Mario Laborín, cuando era el director de Nacional Financiera, que habrá sido en la segunda mitad del gobierno de Fox. Y luego sirvió muchísimo en el 2009, cuando vino la crisis financiera, porque este mecanismo fue muy útil cuando se cerró el crédito. Y por eso otra vez creo que es muy importante retomar la idea. Funcionó muy bien en 2009 y 2010. Ahí operaba así, había unas cuantas empresas ancla, grandototas, de estas muy grandotas que tienen cientos, miles de proveedores. Entonces lo que hacía, se creó una plataforma electrónica muy eficiente, donde lo que hacían los proveedores de las empresotas es en cuanto tenían la factura, la subían al sistema, y Nafin operaba el descuento de esas facturas a costos razonables, y entonces eso le daba liquidez a los proveedores de las grandotas, y a las grandotas pues les ayudaba a hacer sólida su cadena de suministro, ¿no? Su cadena de proveedores. Entonces funcionó muy bien, insisto. ¿Por qué quedó esto arrumbado? Porque después del 2010, cuando empezó a haber crédito, se empezaron a eliminar las restricciones crediticias en la economía, empezó a haber crédito en los bancos, pues este esquema ya no era indispensable, se empezó a perder importancia relativa, y la verdad donde acabó cayendo en desuso fue, se les ocurrió meter al sector público al esquema para que se pudiera hacer factoring con facturas de ventas al gobierno, y ahí empezó a haber muchos problemas. Y entonces, entre que ya no era necesario para el sector privado y los problemas que hubo con el sector público, pues el esquema se perdió, pero funcionó muy bien, especialmente en las épocas de la crisis 2009 y 2010. Y es un poco el mismo esquema que planteaba. Las empresas, hay 5 o 6 empresas que ya estaban ahí, ¿cómo se llama? Que ya estaban ahí puestas para que sus proveedores pudieran descontar y el BID poner los recursos, ¿no? El tema, a mi juicio, vino porque cuando se anunció el programa, se anunció diciendo que había el aval de la Secretaría de Hacienda, y pareciera ser que se interpretó esto como que era un aval de estos que tomaba el gobierno mexicano el riesgo crediticio, y no es el caso, ¿no? El riesgo lo toma el BID, y el aval es que siempre el gobierno del país anfitrión le tiene que dar el visto bueno, yo diría más que el aval, a cualquier programa de estos que hace el Banco Interamericano en los países, ¿no? Yo creo que ahí en los medios se hizo un malentendido, pero yo creo que es un esquema que es muy valioso, porque llegó a haber un buen número, miles de empresas pymes que utilizaron esto en la época en el 2009-2010 con el esquema de Nafin de cadenas productivas, y le salvó yo creo que la vida a varias, ¿no? Entonces no está por demás que esto se vea. Ahora, ciertamente esto también es para empresas proveedoras de grandes empresas, lo cual hace que estas son empresas ya muy bien estructuradas, que tienen una serie de características. Y el riesgo realmente para el esquema pues es la gran empresa, ¿no? O sea, el riesgo que tiene este esquema es que la gran empresa no pague a quien descontó las facturas, pues ese es un tema ya de riesgo mucho más medido y que además tomaría el BID, ¿no? Entonces, fíjense, si uno revisa lo que tenemos ya disponible, pues la cuestión es que tenemos estos fondos federales para hasta la base de las micro formales e informales, ¿no? Luego tenemos estos sistemas, ya sea el de Banco de México, otro, que da para las pymes que están mucho más estructuradas, pero sigue habiendo ahí en medio, ¿no? Un vacío grande de las empresas medianas que no están metidas, no están conectadas crediticiamente al sector financiero, que va a ver que ahí, la verdad es que esas quedan, hay un vacío tremendo. Y ahí es donde hay que pensar muy bien
en qué tipo de herramientas se pueden generar para apoyar estas empresas, ¿no? Porque en los dos extremos creo que ya tenemos abiertas posibilidades, pero todo este esquema en medio, es necesario pensar qué tipo de apoyo financiero se puede dar primero, decía yo, para poder sobrevivir, el resilience que es indispensable mientras dure la crisis sanitaria, ¿no? Y luego ya después para ver el tema de crecimiento. Entonces, bueno, eso es lo que hay por ahora en términos de apoyos. Los apoyos que se puedan dar desde el lado público, obviamente, en México, pues tienen que ver con las capacidades fiscales del Estado mexicano, ¿no? Por ahí también he visto mucha discusión sobre los programas de apoyo que se están dando en Estados Unidos o en Europa, pero el tema es que, y los miden como proporción del PIB, pero realmente la capacidad fiscal de un gobierno, más que del tamaño del PIB, depende del tamaño de su recaudación, ¿no? Y México es de los países del mundo que tiene una estructura recaudatoria más chica como proporción del PIB, lo cual hace que su capacidad para girar en estos momentos pues no se pueda comparar con la de Europa, ¿no? Estados Unidos no recauda mucho, pero pues todo el mundo está fascinado de financiar a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, aunque no tiene la recaudación que tiene Europa, como proporción del PIB, sí tiene una capacidad de endeudamiento fenomenal, porque es el mejor riesgo del mundo. Y entonces, de hecho, en medio de esta crisis tremenda, pues si uno ve las tasas de interés de Estados Unidos, a 10 años es menos de 1%, y a 30 años pueden colocar deuda al 1 o 2%. Y todo el mundo feliz de tomarla porque siente que es el activo más seguro, ¿no? Entonces, nosotros ni tenemos esa capacidad de endeudarnos así, por supuesto, ni tenemos la capacidad recaudatoria que tienen los europeos. Entonces, aquí digamos, el margen de maniobra que tiene el gobierno, pues va a ser más reducido. Ahora, sí creo que es indispensable pensar en qué tipo de apoyos va a haber para este segmento de pymes, en medio de lo que ya dijimos, porque pues esas ni son tan chiquitas, ¿no? Ni están tan desarrolladas y tan conectadas financieramente, ¿no? Y pues son el grueso, son un montón. Y son empresas además muy buenas, que entre otras cosas han sobrevivido sin crédito bancario, pues porque son muy buenas. Encuentran cómo sobrevivir financieramente sin necesidad de, o sea, son tan buenas que pueden prescindir del crédito institucional, ¿no? Pero pues ahí es donde yo creo que está el riesgo, donde va a haber que estar viendo, hay que estar pensando cómo darle apoyo a estas empresas, ¿no? Pues básicamente eso es lo que hay. Me gustaría mucho escuchar sus opiniones y sus preguntas. Y sí, el tema, si uno que le quisiera poner timing a esto, pues yo he tratado de seguir los estudios que están haciéndose en el mundo en materia epidemiológica, y la verdad es que hay mucha discusión también ahí, ¿no? Acabo de ver uno donde están pronosticando que México pudiera estar limpiando casi para junio, ¿cómo se llama? Tendríamos ya 95% de la epidemia controlada para junio. Aparentemente, hasta donde vamos y de acuerdo a estas proyecciones, la epidemia en México probablemente sería menos virulenta que lo que fue en Europa, por ejemplo. Y ahí, pues, ¿cuáles serían las razones? Pues las razones es, uno, aparentemente el clima puede ser que sí influya. Las zonas frías probablemente le den, ¿cómo se llama? No es conclusivo, o sea, es una discusión que traen los científicos, pero aparentemente las zonas menos frías pueden sobrellevar esto mejor. Y ciertamente una ventaja de México es la estructura de edad, ¿no? Que esto donde pega más duros en los grupos de edad más grandes. Y nosotros tenemos una pirámide poblacional muy cargada todavía a gente más joven con menos gente grande, a diferencia de Europa, ¿no? Entonces, el timing, pues todavía en el mejor de los casos probablemente nos va a llevar un mes y medio, 6 semanas, 8 semanas, excepto en estos sectores muy vinculados a las cadenas globales que se puedan empezar a abrir antes, ¿no? En la parte de turismo, yo creo que esto va a ser más largo, ¿no?
va a ser más largo. Entonces, por eso yo creo que es muy importante las acciones locales y sectoriales, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, todo lo que puedan hacer ustedes por mandar los mensajes, por lograr y mandar el mensaje de que son una ciudad segura sanitariamente, todo lo que se pueda hacer en ese sentido creo que va a ayudar a que esto se mueva antes. Y creo que una ventaja, ahora decir algo bueno dentro de todo esto, que es bastante terrible, es que creo que algo que está pasando y va a pasar es que todas las cadenas de agregación de valor y toda la conformación de grupos, de bloques a nivel global, se van a mover, ¿no? Desde antes de que esto ocurriera, ya la guerra comercial de Estados Unidos con China estaba llevando a muchas empresas a pensar en relocalizar planta en México, ¿no? Yo creo que esto, sin lugar a dudas, va a llevar a que pensemos más en la seguridad de las cadenas de suministro y menos en la minimización de costos, ¿no? Y eso probablemente, si México lo aprovecha, yo creo que puede ser buenísimo. Y probablemente algo parecido pueda pasar en el turismo, porque estamos más cerca, no, hay mucho más integración económica y cultural. Y yo creo que ahí mandar esa señal, ¿no? De que aquí hay más seguridad sanitaria y rápido, pues va a ser algo que pueda ayudar a que esto se mueva en el sector y en la región en la que ustedes están, pues con mucha más velocidad de lo que ocurriría de otra manera. Porque este es un sector que sí creo que va a ser complicado, ¿no? Bueno, pues eso sería y me encantaría escuchar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Ramón. La verdad es que muy atinada, muy buena tu plática, muy bueno tu análisis. Yo sí te quiero hacer una pregunta. Eh, Muchos de las gentes y sobre todo los que participamos en estos foros hemos tenido la bendición y la ventaja de estar, aunque muy preocupados por nuestros negocios, porque como tú lo dices, fue una ola, hoy nos pegó un majaché en la región que te explicaba que es un huracán que se origina de la nada y dura 30 minutos con vientos sostenidos muy altos. Así nos pegó esto, sin dar aviso, es decir, un poquito de aviso de lo que estaba pasando en Europa, pero de repente, ¡pac!, un día se canceló todo. De lo que hablas, pues a todos, directa o indirectamente, nos quedaron a deber grandes corporaciones, ¿no? Hablaba desde Alex Osaya, hablaba Pepe Chapur, hablaba de que los grandes turoperadores no les pagaron los huéspedes que estuvieron en febrero, en marzo, y después muchos están medio en quiebra. Entonces creo que eso que hablas del video es muy bueno. Pero mi pregunta va a que todos nosotros, en parte de nuestros días de confinamiento, nos hemos dedicado a pensar en ese nuevo mundo, ¿no? Que va a haber el día que nos dejen salir. Fíjate que pues es muy poético y mucha gente lo ve, mucha gente habla de que lo tenemos que... Y sí, va a ser un mundo estocado por una crisis económica, va a ser un mundo que esperemos que no sea el caso, aunque sea un caso controlable, pero con una crisis social muy fuerte, pero el gran común de la gente va a buscar salir al mismo mundo y no va a buscar a salir a buscar el tema local y consume lo de nosotros, no, va a No, buscar lo no, barato, va a seguir buscando lo chino y si es más exacto. barato el turco, el Sí, sí, turco. sí. Y hablaban de que la gente hoy en día piensa que no es seguro subirse a un crucero y tampoco piensan que es seguro subirse al metro y tampoco piensan que es seguro subirse a un avión y en donde sí van a creer es en las organizaciones, en las certificaciones de la CDC, de la FDA, de la IATA, del US Coast Guard. Y una vez que les digan que is safe, con los ojos vendados, se van a subir a todo esto. Creo que por ahí está un poquito la oportunidad de los destinos turísticos mexicanos de adoptar estas buenas prácticas, Exacto, que la FDA, que la IATA, sin promocionarlo, exacto, simplemente adoptarlas. Pero exacto. ¿tú qué opinas sobre el nuevo mundo? ¿Tú crees que el gran común denominador de la población va a ser una nueva civilización allá afuera? ¿Va a cambiar sus formas de ser, de comportarse en estos 2 meses? Mira, yo creo que sí vamos a ver ciertos cambios importantes, ¿no? Porque el impacto es que el tema es que el golpe de esto está siendo bárbaro, ¿no? O sea, estos datos que les decía, imagínense en 6 semanas 30 millones de desempleados, ¿no? Yo creo que está algo que sí va a dejar huella, ¿no? Estaba viendo el dato de España, del PIB, pues, es desde que se registran los datos de PIB en España, en un siglo, creo que es la peor caída trimestral del PIB que han tenido, ¿no? Entonces, creo que es algo que va a dejar huella. Y sobre todo, la otra cosa que es muy importante
es que esto nada más lo que nos vino a demostrar es que sí es cierto que la pandemia es un riesgo, ¿no? Porque, a ver, de esto llevamos hablando 20 años, ¿no? Y hay gente que ha estado escribiendo y trabajando. La fundación de Bill Gates, por ejemplo, ha estado metida en este tema hace 20 años, ¿no? Y este hombre ha estado alertando sobre que hay que tener cuidado. Entonces, creo que una de las cosas que es importante de esto es que ya nos cayó el 20, que sí pasa, ¿no? Es decir, entonces yo sí pienso que va a haber ciertos, digamos, ciertos cambios, que claro, conforme se nos vaya olvidando, van a ir, digamos, quizás reapareciendo los hábitos de siempre, ¿no? Les digo, porque así somos también, la memoria es cortísima, ¿no? Entonces, pero yo creo que por lo menos en un rato, o sea, 2, 3, 4, no sé, años, vamos a estar muy influenciados por esto. Y probablemente, ¿sí? Esto sí va a provocar ciertos cambios en ciertas industrias muy importantes. Por ejemplo, toda esta idea de migrar, ¿no? La parte financiera a lo digital, ¿no? Que han hecho una lucha tremenda los bancos para que la gente salga de las sucursales y se vaya a lo digital. Pues ahora ni modo, yo te digo que mucha gente que no lo había hecho, durante estas semanas lo está haciendo y se va a quedar ahí. Entonces ahí sí va a haber un cambio importante en esta industria, ¿no? Y está empezando a haber, digamos, temas innovadores de cómo trabajar en Nueva York está abriendo, por ejemplo, la construcción, ¿no? Y una de las ideas que están explorando es hacer turnos de 20, o sea, trabajar las 24 horas para que la proximidad de los trabajadores se disminuya, ¿no? Y no parar las obras y reducir los riesgos sanitarios. Yo creo que va a empezar a haber un montón de cosas que sí van a ser distintas, ¿no? Y ahí es donde yo decía, desde luego, sin lugar a dudas, lo que ya disfrutamos de la globalización, que es bajar costos, es algo que no lo vamos a perder. Pero probablemente, como decía, sí lo que sí va a pasar es que se van a tratar de cubrir riesgos, ¿no? Claro. O sea, ¿no? La gente va a seguir pensando en que le salga barato, ¿no? Pero también lo va a decir, es esto, que una cosa es que solo pienses que te salga barato, pero otra cosa es que pienses que te salga barato con cierta restricción de seguridad sanitaria, ¿no? Claro. Que ese es el tema. Entonces, ahí es donde yo creo que, por ejemplo, en la chamba, en los sectores de ustedes, es buenísimo a esto me refería justamente. Todas estas certificaciones, todo lo que pueda mandar el mensaje a los mercados de que Quintana Roo es un destino turístico de los más hermosos del mundo y que además es seguro sanitariamente, teniendo al mercado de turistas más grande del mundo junto, pues yo creo que es una gran ventaja, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que pues ya para muchos norteamericanos pensar en ir a las playas en Asia, pues ya va a ser una cosa demasiado exótica, man, con riesgos que antes no tenían en mente, ¿no? Entonces yo creo, y esto nos va a pasar con muchas industrias, yo creo que ahí está la gran ventaja para México. Entonces yo estaría totalmente de acuerdo que todo lo que se pueda hacer en certificaciones, para lograr ser y además dar la imagen muy clara de que eres un destino maravilloso y además seguro sanitariamente, pues digo, yo creo que por ahí va, ¿no? Sin lugar a dudas. Todo lo que se puede hacer en ese sentido. De hecho, la próxima pregunta, mi estimado, ¿la quieres dar tú, Sergio, o sigo yo? ¿Cómo gustas? Aprovechando, damos la bienvenida a la licenciada Estefanía Mercado, fundadora de Coparmex Delegación Riviera Maya y consejera nacional de la Comisión Ejecutiva de Coparmex. Y muchísimas felicidades, Estefanía, por tu cumpleaños. Te queremos muchísimo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Bueno, tenemos dos preguntas. Una pregunta hecha por Rodrigo Beltrán, doctor Ramón, que pregunta, ¿qué sucede si la crisis arrecia y los títulos de deuda corporativa clase A que toma el Banco de México se van convirtiendo en basura? ¿Y quién responderá por esas pérdidas? Perfecto. A ver, justamente el tema es, esta es una buena pregunta, porque por ahí es donde han andado las suspicacias, ¿no? De qué es lo que podría pasar. A ver,
fíjate en esto, el tema es, estos bonos vienen como garantía, ¿sí? No se los están comprando. Me explico. O sea, estos fondos que está dando el banco es financiamiento donde los títulos vienen como garantía, ¿sí? O sea, en el caso, digamos, ya extremísimo de que los que son ahora también hay que ver eso, ¿no? Estamos hablando de que hay una restricción de calidad de los títulos, ¿no? Y que estos títulos son de lo mejor que tenemos o de lo que está en el segmento de mejor calidad de deuda, ¿no? Entonces, estos van como garantía, no están comprándoles los títulos, ¿sí? O sea, esto es financiamiento que da el México con una garantía, ¿no? Entonces ahí está el papel, está el intermediario financiero, ¿no? Que es el que está, este es justamente el tema de cómo opere esto con los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, si los bancos sienten que el riesgo de financiar pymes, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es muy grande, ¿sí? O que hay que hacerlo con tasas muy altas que no dan una buena solución de mercado, pues entonces el mecanismo no va a operar, ¿me explico? Este es el tema. O sea, entonces, en la medida en que los bancos hagan una buena colocación de los fondos, o sea, ¿qué tendría que pasar? Que los bancos hicieran una pésima asignación de los fondos, que no recuperaran esos fondos y que además la garantía perdiera valor, ¿no? Entonces, pues quiere decir entonces que tuvimos ya un colapso en la economía, pues verdaderamente enorme, ¿no? Que entonces ya podríamos decir lo mismo de los títulos de deuda pública, ¿sí? ¿Qué pasa si se pierde la calidad de los títulos de deuda pública que se dan como garantía, ¿no? Ahora, el cajón que hay para deuda corporativa es mucho menor que el que hay para deuda pública, ¿no? Y ahí ciertamente lo que uno esperaría es que si estas operaciones se llegan a realizar, realmente, pues yo creo que va a haber un escrutinio social enorme sobre la calidad de los títulos que se den en garantía, ¿no? Y ya pensar que nuestros mejores riesgos pudieran volverse basura, pues quiere decir que entonces ya estamos en un ambiente en el que pues ya colapsó todo, ¿no? Entonces, no creo que sea el caso. Querría decir que la pandemia global verdaderamente acabó con el mundo, pues, o sea, es un poco a lo que voy, ¿sí? Y que la repercusión aquí fue terrible. O sea, aquí el tema y lo que creo que hay en la discusión pública en los medios, ¿no? Es esta suspicacia, ¿no? De que se pudieran estar entregando títulos de empresas emproblemadas, ¿no? Que después resultara que la garantía no era tan buena. Pero yo creo que va a haber un escrutinio social sobre esto, pero tremendo, además qué bueno, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno, y todo el mundo va a estar echando ojo y los medios van a estar encima, ¿no? Y no esperaríamos que los bancos fueran a ser poco serios en esto. Yo creo que el riesgo realmente aquí es que el mecanismo no opere, ¿no? Y que sean a cuentagotas que vayan fluyendo estos recursos. Más bien, ese es por donde yo creo que está el problema, no por el lado de que esto opere de manera perversa, digamos, ¿no? Pero la verdad es que también aquí hay que decirlo, ¿no? Como dice el dicho, el que se quemó con leche hasta el jocoque le sopla, ¿no? Y, Claro. y aquí tenemos, sí, entonces por eso somos tan desconfiados, pero también por eso qué bueno que vaya a haber un gran escrutinio social sobre cómo opera esto, ¿no? Pues porque, digo, es como opera en todo el mundo, caray. Aquí yo creo que ojalá y ya podamos decir que operamos esto como Dios manda. Está bien diseñado, pues. El diseño que hizo el Banco de México es bueno. Yo creo que va a haber un gran escrutinio social, y lo cual me parece magnífico. Y esto debería hacer que esto funcione bien, ¿no? Sin duda. Excelente. Pregunta de Roberto Díaz Abraham. ¿Qué impacto se puede esperar en los precios de los servicios turísticos y cuál en la inflación en general? Bien, esa es una pregunta interesante. Bueno, ya en la inflación ya vimos el efecto inmediato, pues con una contracción de la demanda bárbara, los precios pues, se desploman, ¿no? Ya vimos la inflación de 2% hace unas semanas, ¿no? Yo creo que por ahí la vamos a ver. Pero fíjense, si uno descompone ese índice,
Ahí hay cosas interesantes. Por ejemplo, en ese índice de 2%, la inflación en alimentos se fue casi a 6%, ¿sí? Entonces, realmente el índice se cayó mucho, la tasa de crecimiento, principalmente por el rubro de los energéticos. Porque con la caída del precio del petróleo y de la gasolina, pues eso le metió al índice un bajón, al crecimiento del índice un bajón muy fuerte. Pero el rubro que más creció fue alimentos. Precisamente ¿por qué? ¿No? Por esto que estamos diciendo, porque lo que hay de recursos y lo que se está diseminando de apoyos a la parte más básica de la población, pues eso se gasta principalmente en eso, en alimentos, y ahí se está generando una presión, porque ahí hay el poder de compra que hay en la economía va para allá, y eso, y la gente pues, se lo gasta en eso porque no tiene de otra, esté en su casa o no esté en su casa, ¿no? Entonces ahí vemos que esa parte del índice está creciendo al triple de lo que está creciendo el índice. En la parte de turismo, obviamente, va a haber una contracción, ya hubo una contracción de la demanda por el choque sanitario, pero como decíamos, ¿no? En la poscrisis, ¿sí? Vamos a tener dos cosas, gente espantada, ¿no? Que va a ser muy cautelosa respecto, por lo menos por unos meses, va a ser muy cautelosa respecto a sus decisiones de viaje, y dos, gente muy golpeada económicamente, ¿no? Porque pues todo esto está dejándole secuelas a todo el mundo. Entonces, es obvio que la demanda por servicios turísticos en la poscrisis va a estar comprimida, ¿no? Entonces, pues, lo que uno esperaría ahí, naturalmente, es que esa caída en la demanda, pues, tenga un impacto en los precios, desfavorable, ¿no? Es decir, una cierta oferta, una cierta capacidad productiva con una demanda muy comprimida por varios meses, digamos por el resto del año, pues seguro le va a pegar a los servicios turísticos, pues no va a haber modo de que suban los precios, ¿no? Y más bien va a haber una presión hacia abajo. Pero por otro lado vamos a ver la parte, por ejemplo, de alimentos, y yo creo que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo mucho más que el resto de la inflación, porque ahí se está concentrando los recursos, y ahí se está concentrando el gasto, ¿no? Entonces, y con los choques de oferta que hay, pues entonces tienes por los lados más demanda y choques de oferta, pues los precios en esa parte van a subir. Que eso, por otro lado, pues tiene un impacto social generalizado, ¿no? Pero en la parte turística, pues yo creo que inevitablemente en la poscrisis sí se va a ver una demanda afectada por las dos razones. Susto, miedo, y gente muy golpeada económicamente, ¿no? ¿Y va a haber algún sector, perdón que me meta Ramón, como el aéreo, el transporte, que por baja de volumen, ¿no? Quiebra de empresas y medidas sanitarias como lo que pasó después del 9/11, pues sus costos se van a elevar mucho, Sí, ¿no? exacto, y eso te va a pegar, exactamente. Que también otra vez, ¿no? Es una ventaja la cercanía allí, Claro. ¿no? Porque pues, esta parte del componente del costo aéreo, pues es importante que se pueda diluir por las distancias, ¿no? Pero sí, digo, yo creo que inevitablemente esto va a pasar, ¿no? Yo diría, pues, ahí sí me atrevo a decir que inevitablemente. Estefanía, creo que tiene una pregunta. Estef, te damos la palabra. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Sí se me escucha? Sí, Estefanía, y felicidades también. Muchas gracias. Doctor, puede ser tal vez que es una pregunta un poco obvia, pero tiene un tinte económico. Nosotros somos un estado que dependemos al 100% del turismo. Ahorita han habido varios foros donde los empresarios están comenzando a tocar temas de la importancia que es empezar a diversificarnos en otras industrias, como por ejemplo Yucatán, que tiene agricultura, hay maquila, hay fábricas, y no depender al 100% de un sector. Económicamente, ¿nos conviene comenzar a hacer esto desde ahora o es mejor esperar a que se estabilice la situación en la que estamos y empezar a tomar pasos a largo plazo para llegar a esto? Híjole, mira, yo creo que como que la ventaja natural que tienen, la ventaja competitiva que tienen ustedes ahí es como muy obvia, ¿no? Y es espectacular, pues, o sea, yo creo que va a ser difícil pensar que habiendo toda esta, digamos,
Seguramente, digo, en un par de años, ¿no? Un año y 18 meses, que esto esté, digamos, un poco más normalizado en términos de flujos, pues Cancún va a volver a estar lleno, ¿no? Quintana Roo va a volver a estar lleno, seguramente. Por esto que decíamos, yo sí creo que hay una oportunidad de ganar un cacho más en el mercado norteamericano, ¿no? Sí creo que se va a dar una oportunidad. Todo esto después ya reacomodado va a dar oportunidad de ganar un cacho en el mercado norteamericano. Y yo creo que siendo tan, ¿cómo se llama? Siendo tan abrumadora la ventaja competitiva que tiene ese estado en este sector, pues como que va a ser difícil, ¿no? Que se pueda diversificar mucho la actividad. Siempre es bueno diversificar, yo diría, pero pues como que los recursos están como muy obviamente con ventaja para la explotación en este sector. Ahora, probablemente lo que sí haya es una gran oportunidad para ir generando una capacidad de satisfacer el mercado local, ¿sí? Con más producción interna, ¿no? O sea, dejar de ser tan importadores de todo, que es una solución eficiente, ¿no? Tú produces servicios turísticos, importas todo lo que necesitas para sobrevivir. Ahora, probablemente, sí, esto también dé una oportunidad en estos meses que va a haber, donde va a haber muchos recursos humanos que no van a poder encontrar ocupación en lo que tradicionalmente hacían, y permita ir dando esta sustitución de importaciones de ciertos productos, yo diría sobre todo para el mercado, para los locales, ¿no? Que ese es el segmento de la población que no te va a fluctuar, ¿no? Entonces probablemente haya una oportunidad ahí, ¿no? Pero pues yo creo que es un estado que va a ser turístico siempre, o sea, abrumadoramente turístico, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? Yo creo que va a haber oportunidades de negocio para sustituir ciertas importaciones, ¿no? Pero a la larga, pues yo creo que va a volver a ser un sector, un estado turístico, abrumadoramente, yo pensaría, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. Esteban Martínez pregunta a través del chat que si todos los desempleados probablemente van a caer en el cumplimiento generalizado de pagos. ¿Ves algún riesgo para las instituciones financieras? Bueno, esta es justamente la idea de la inyección de liquidez, ¿no? Esta es otra muy buena pregunta. Esta es justamente la idea de estas facilidades de liquidez. Es decir, el tema, ahorita, si ustedes ven lo que empezaron a hacer inmediatamente los bancos, es hacer estos programas de dar espacios, ¿no? De 4 y hasta 6 meses para que la gente pueda postergar el servicio de sus deudas. Entonces, eso lo que tiene como propósito es dar chance a ayudar a esta gente que tiene deuda a este proceso, a la resiliencia, ¿no? Lo que decíamos. Es decir, a ver, te quito la carga financiera durante 4 meses, 6 meses, esperando que en 4 o 6 meses tu vida y tu actividad económica se haya normalizado, entre comillas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de estos planes. Ahora, ahí va a depender mucho de qué tanto se alargue esto. Exactamente. Este tema, por eso decía yo esto del escenario A, B y C, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa si dura 2 meses, si dura 4 meses, si dura 6 meses, ¿no? Y mientras más se alargue, obviamente, el riesgo de que pudiera ocurrir eso crece. Ahora, lo que están haciendo algunas instituciones, que es lo lógico, están empezando a crear reservas, ¿no? Sobre todo en estas áreas de mayor riesgo, como es este tema de pymes, por ejemplo, ¿no? Que siempre, pues ahí se concentra mucho el riesgo, ahí lo que hablábamos, ¿no? Aún las pymes que sí están conectadas al sector financiero, pues muchas de estas empresas viven muy al día, ¿no? Entonces aquí se les puede complicar la vida. Bueno, pues lo que están haciendo ya algunas instituciones es empezar a crear reservas para los créditos que pudieran no ser recuperables. Y por otro lado está esta facilidad de liquidez para poder extender las condiciones, ¿no? Y no presionar a las empresas y tronarlas por el lado financiero, ¿no? Estarles exigiendo cumplir lo que no pueden cumplir, porque tú mismo provocas precipitarlas al incumplimiento, ¿no? Entonces la idea de esto exactamente,
darle liquidez al sistema para que ese escenario no se realice, ¿no? No se materialice. Porque efectivamente, sin estos esquemas y sin una previsión por parte de los bancos, pues sería una posibilidad que yo ahorita veo remota, pero es una buena pregunta. Buenísimo. También pregunta mismo Esteban de cuántos desempleados se han presentado en México. ¿Tienes ese dato? Sí, lo de México todavía es poquísimo. Están los datos del IMSS, pero están los datos del IMSS hasta marzo. En los de abril saldrán en unos 10 días, ¿no? Y los de marzo, todavía hubo con respecto al marzo del año anterior, hubo una creación, creo, como de 60,000 empleos, ¿no? Una caída con respecto al mes anterior, una caída contra febrero, si no me falla la memoria, como de 130,000. Pero todavía, otra vez, acuérdense que en México esto empezó después, ¿no? Entonces, cuando veamos los datos de abril, vamos a empezarnos a dar cuenta de qué tamaño es. Por ejemplo, fíjense, hoy dieron los datos de finanzas públicas del primer trimestre. Los datos de finanzas públicas salieron muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque fue el mes de declaraciones globales, ¿no? Anuales de las empresas, ¿no? Y todavía pues hasta ahí la cosa en México no pegaba, ¿no? Entonces salió la recaudación muy bien, salió creo que casi 10% arriba nominal, o sea, 7% real respecto al año pasado, pues un resultado buenísimo, pensando que además en la parte petrolera fue rete mal la cosa, ¿no? Entonces, pero pues sí, hasta el primer trimestre aquí la verdad es que nos la habíamos llevado de vuelito. Vamos a empezar a ver a partir de abril de qué tamaño es el trancazo, ¿no? Entonces sí, por lo que tenemos hasta ahora no, pero pues es marzo, entonces por eso no. Y todavía no tenemos Sí, los del PIB ya vieron, o sea, si los comparas contra Estados Unidos o contra Europa, se ven a la mitad de feos, ¿no? Pero insisto, aquí la cosa empezó más tarde. Entonces vamos a ver, ¿no? Si es que va a ser más leve o si simplemente es que vamos atrás en el proceso. Pronto vamos a saber, en 10 días vamos a tener datos. Eduardo, me gustaría hacer una pregunta a Ramón, y sería, ¿el instrumento del Banco de México define tasas y plazos de gracia, o esas las va a poner o las pone el sistema bancario? No, opera a través de los bancos, O sea, otra vez, fíjense, esto es bien importante, ¿no? O sea, lo que hace el Banco de México simplemente es dar liquidez para que los bancos puedan hacer su negocio. ¿Me explico? No les dice en qué condiciones, en qué tasas, en qué, nada. O sea, él le da liquidez y los bancos lo operan, ¿no? O sea, es una cosa de cada cliente con cada banco, ¿no? Tal cual. Por eso ahí depende mucho del mercado. Ahí es donde yo decía, fíjate, a mí me preocupa más que lo otro, de que es que vaya a haber garantías que no sean las adecuadas. Me preocupa más que no vaya a operar mucho esto, que no alcance toda la dimensión que debería de alcanzar, ¿no? Por esto, porque si empezamos con que pues, las exigencias en términos de, como es lógico también, pues la obligación de los bancos es cuidar en un momento de alto riesgo, pues cuidar los depósitos de sus depositantes, ¿no? Entonces, si las condiciones, si el mercado se vuelve muy tirante y esto se vuelve muy caro, o el tema de garantías para las empresas se vuelve muy pesado, etcétera, entonces igual, pues estos 350,000 millones operan marginalmente, ¿no? Para mí ese es más el riesgo que el otro de la desconfianza, fíjate. Por esto, porque es totalmente a nivel de mercado cómo deba de operar. El banco no les puede decir ni les va a decir cómo lo deben de prestar ni a qué tasa. Se los va a prestar a tasas muy razonables, que es la interbancaria. La pregunta del millón, Ramón, ¿cómo está? Dice los buenos datos de marzo de recaudación del gobierno federal, etcétera. Salieron bien, justo los vi hace un rato. Salieron bien tanto en IVA como en ICR, salieron muy bien en términos reales con respecto al año pasado. ¿Y cómo ves la actuación post-marzo? Pues, ¿Sí, ya cómo están ayudando a las chiquititas? Bueno, ahí pues va a tener que ver justamente con este tema de cómo les vaya a las empresas, porque
Ahora, también es claro, ¿no? Que en términos, por ejemplo, de ISR, pues en estos meses, desgraciadamente, en marzo, en abril, perdón, pues no va a haber muchas utilidades para grabar, ¿no? Porque, pues, Claro. y en mayo menos, cabrón. Entonces, pues obviamente va a haber un golpe. Lo mismo por el lado del IVA, ¿no? Porque fíjate, lo que donde estamos viendo que que el gasto se está concentrando, que es en básicos, que es alimentos, pues esos no pagan IVA, y una gran parte de eso además se comercia en el sector informal. Entonces, pues, a ver, la parte del gasto que genera IVA, esa va a estar golpeadísima, y la parte de las utilidades golpeadísimas. Entonces, seguramente, pues, abril y mayo van a salir de la cachetada, ¿no? Claro. Y la parte petrolera, imagínense con los precios del petróleo, los más bajos de la historia, cara. Negativo. Sí, cabrón, es una cosa de dar horror. Entonces, pues van a salir, las finanzas públicas van a salir inevitablemente, no hay forma de que ¿no? Pues sí, ni modo. Las públicas y las privadas y todas. Sí, pues sí, cabrón, sí. Creo que los coyotes que venden gel y tapabocas, esos van bien. Eso sí, un que otro sector. No, y todos los que entregan a domicilio y los que Netflix y todos esos les han subido la suscripción. Todo lo que es entretenimiento doméstico, ¿no? Pues ahí sí, pero son muy poquitos, por desgracia son muy poquitos, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta del foro? Hay una que dice aquí, pero no es pregunta, es alguien que se despidió. Tú, mi estimado Sergio, ¿tienes algún otro comentario? Ramón, ¿algún comentario? La verdad, No, pues nada más, la verdad que... Sí, Sergio, perdón. No, era agradecer la ponencia, la plática, tu presencia, el tiempo que haces favor de dedicarnos, Ramón, porque es muy importante conocer la perspectiva de un especialista como tú, el que empecemos a ver que la parte de créditos tampoco no es una solución real, que empezamos a tener instrumentos, pero que la parte de créditos nos puede, mal encaminados o mal usados, nos puede llevar en unos meses a una insolvencia. Entonces debemos de tener cuidado qué utilizamos y cómo los utilizamos, que tenemos una oportunidad, pero si empezamos a trabajar en la parte de tener un turismo que dé tranquilidad y seguridad, sí. ¿no? Que hay una extra oportunidad en la parte de la seguridad en los suministros. Me imagino que en esa parte hablamos de la logística, de su transportación y de su resguardo. Sí. Así que esa parte podría ser interesante. Y en un destino como Quintana Roo, que podríamos hacer un hub logístico con vistas a Centroamérica y al Caribe, y que no tenemos, como en el centro de México, ese tipo de problemas de seguridad, de robos a los transportes o de robos a los almacenes. Creo que podríamos empezar a pensar en un tipo de servicios como esos. Vaya, lo hizo Singapur y a Singapur le funcionó bien. Tal vez no somos lo mismo, tenemos las mismas condiciones de los países tan productivos que tiene a un lado, pero tenemos países de consumo al final, que son el Caribe y Centroamérica, y podría ser una vertiente, ¿no? Sí, este tema de la diversificación yo sí creo que siempre es bueno y de veras, yo creo que todo va ayudando, ¿no? Esta parte del crédito obviamente no es la solución a todos los problemas, es un punto y justamente yo creo que lo que hay que hacer es esto que decíamos, pensar muy bien la estrategia de resiliencia y luego de modelo de negocios, ¿no? Donde el dinero se ocupe muy bien, el crédito se ocupe muy bien, donde ser muy realistas, donde tener ciertas previsiones para distintos escenarios, ¿no? Hay que hacerlo, pero pues ya, ¿no? Porque esto, insisto, como puede ser que efectivamente Dios quiera que tengamos que en junio y que el verano ya, por lo menos el turismo local fluya, ¿no? Y que ustedes puedan aprovechar el verano ya con cierta recuperación, Dios quiera, y si no, pues prever qué, ¿no? Porque si no, pues estaríamos pensando que el siguiente buena época es hasta fin de año, ¿no? Porque después del verano, pues viene septiembre y entonces sí,
Hay que tratar de ver qué se puede hacer en el verano, ¿no? Aprovechar lo que se pueda. Dios quiere y se pueda, pero ese es un escenario. Luego el otro escenario tiene que ver, y si no se puede, ¿qué? Y eso cada quien lo tiene que hacer, ¿no? Y yo creo que, otra vez, pensar en estrategias digamos, de desarrollo local, más diversificadas, pues creo que es algo que siempre es bueno hacer, aunque eso, digamos, es un tema más de estrategia de largo plazo, y ahorita yo creo que toda la presión está en sobrevivir esto, primero que nada, ¿no? Pero es un buen tiempo también para pensar después, para dónde deberían de irse poniendo la mira, ¿no? Porque sí, cara, es una situación, platicábamos con Eduardo, pues es que nunca nos la imaginamos, pues. El mundo ¿no? en su casa. Nunca Fíjate, nos la imaginamos, que nunca nos nos... iba a tocar vivir esto. Es una ola, como tú dices, gigante. Es una ola donde yo creo que ahorita estamos en la parte, todos estamos en la misma tormenta, en diferentes barcos, como dice Martín, pero en la misma tormenta. Y todos, ya, si alguien, ya no hay quien te pueda decir, no, es que pues yo me dedico a ser camarista y yo soy el chef del barco. No, ahorita hay que sacar todos agua y hay que mantener el barco a flote. Exacto. El barco se hunde, llámese empresa, en ese momento cada quien va a nadar por su lado. Sí, caray. Y Sí. seguramente el capitán sabe nadar mejor que los demás y no va a poder echarse a nadie en la espalda. Ahí el Exacto. capitán se va a sobrevivir y cada uno de los Sí. marineros va a sobrevivir. Sí. Entonces, ahorita es importante que nuestros equipos entiendan que estamos en la parte crucial de la tormenta. Exacto. La parte donde todos tenemos que sacar agua. De ahí viene la parte de planeación, donde toda idea es bienvenida, toda idea es buena y tiene que haber mínimo 5 soluciones, por descabelladas que parezcan, Exacto. para buscar nuevos mercados. Exactamente. Yo he llegado a soñar hasta en el punto de decir, oye, pues el mundo está tan golpeado todos, porque por lo general en estos temas, pues unos están golpeados y otros ayudan y viceversa, cuando es un huracán, ¿no? Sí, los demás países te ayudan, cuando tuvimos lo del H1N1, Sí. los demás países ayudan. Ahorita todos están No, jodidos. todos. Sí. Sí. Entonces, ahí viene un Sí. punto de hasta ahí llegado a soñar, decir, oye, ¿por qué no le ponen reset, no? Y vamos Sí. a olvidar de estos meses, todos vuelvan Sí. a agarrar sus cartas y vamos a volver a empezar el juego, Sí. ¿no? Porque Sí. se movió la mesa. Sí. Siento muy importante que ya le había pasado a Campeche. Es decir, los lugares de monocultivo o que tienen un cultivo muy predominante, me refiero a una industria, como en el caso de Campeche, Campeche siendo, yo creo que de las ciudades más bonitas de México, Sí. Campeche capital, se olvidaron del turismo porque Claro. el espejismo Había petróleo. pues, ¿para quién se Sí. quería dedicar al turismo? Sí. Estar Sí. sonriendo a fuerzas, ¿no? Mejor pues, Así es. o suministrarle al petróleo, está en la cadena productiva del petróleo. A nosotros nos pasó con el turismo. Sí. Bueno, Campeche cuando se fue el petróleo mal, que llevamos varios años con el petróleo mal, ha empezado a buscar abrir las puertas en turismo, ha empezado a buscar tener esa conectividad aérea, la promoción, etcétera. Creo que nosotros ahora nos tenemos que plantear las soluciones que han estado pendientes en muchas industrias. Hablaba Estefanía muy atinadamente de las cosas alrededor, como puede ser, que sigue siendo turismo médico. Es decir, en la península de Yucatán, pero no el Claro. turismo médico de porque somos de buena calidad y más baratos. Si tú hoy en día te rompes una rodilla y tienes todo el dinero del mundo, te vas a tratar a Vail, Colorado, porque en Vail, Colorado está el mejor centro de investigación de rodillas, porque ahí todo el mundo se la rompe. Sí. Y si tienes diabetes, te vas a Boston, porque está el Jocelyn y está el no sé qué, que es donde está el centro, la meca de investigadores sudafricanos, gringos, franceses, de eso. Pues nosotros tenemos la principal causa de muerte en el sureste mexicano es la diabetes. Deberíamos tener centros de investigación de diabetes y deberíamos de tener ese turismo que viene a tratarse a la región, no porque es más barato, sino porque es mejor. Muy bueno. Deberíamos de tener un puerto de altura. Creo que ya es hora de preguntarnos por qué Calica no es una terminal de altura y somos la puerta a Europa. Nuestro aeropuerto de Cancún debería ser el hub para saltar el charco, para saltar, donde los vuelos de Europa no tengan que ir hasta México, sino claro.
caigan y que haya esa conectividad y esa forma amable de poder, como es Panamá, como son muchos aeropuertos donde tú llegas y pues es zona franca y ahí puedes estar y salir, tomar otro vuelo sin tener que ver ni pasar migración ni nada. Creo que hay muchas industrias, la industria de los cítricos, que lo decía bien Carlos Constanz ayer en su plática, la industria de la langosta, muchas de las pesquerías que se pueden tener en la región. Y pues ni hablar, ¿no? Obviamente industrias energéticas, industrias de tecnología. Creo que es un buen momento para plantearnos eso, ver cómo lo podemos llegar. Gracias por todos tus comentarios, Ramón. Fue un gusto tenerte, fue un gusto conocerte y tener tantas coincidencias. Disfruta mucho Hannover, que es un lugar espectacular. Qué bueno que estamos allá. Me encanta es un lugar que siento muy personal, Hannover. Yo estuve 2 años allá y después mis hijos otros 2. Y pues gracias por apoyar a todo el empresariado de Quintana Roo. Al contrario, un gran gusto, un gran gusto. Y mucha suerte y estamos en contacto. Oye, y si nos permites alguna forma de contactarte, porque seguro alguien va a tener alguna duda específica. Sí, con mucho gusto. Ahí tienen el mail al que por ahí, con muchísimo gusto, ¿sí? Si me mandan vía mail, ahí lo tiene Sergio, encantado de la vida. Oye, y apenas pase esto, te esperamos de primer turista por acá. Me va a encantar atenderte. Pues fíjate que a nosotros nos encanta, nosotros vamos mucho a Cancún. Entonces, seguramente muy pronto, te aseguro que vamos a ser de los primeros. Pero ahorita el tema es ver cuándo nos vamos a poder ir de aquí, cara. Pero, pero te aseguro que de las primeras salidas que va a ser ir para allá. Un gran abrazo y muchas gracias a todos. Aquí te esperamos. Abrazo. Gracias, otro. Gracias a todos.